Bueno, buen día a todos. ¿Algún aviso parroquial, Diego, que quieras hacer respecto a la encuesta? No, buenas a todos. Voy a detener el video por la duda. Sí, sobre todo eso que tenemos la encuesta que hicimos antes de las vacaciones, antes del receso. Tenemos un indicador de respondedores del orden de las 30 personas y somos bastante más del doble. Así que sería bueno que los que no pudieron acceder a la encuesta, si se pueden disponibilizar unos minutitos para responderla, creo que suma un montón y les sirve a ustedes para ver cómo fue el trayecto formativo y nos sirve a nosotros para mejorar y también leer lo que ustedes necesiten decir. Eh, en unos días vamos a estar entregando un informe más, así que también vieron que tenemos los exámenes, los cuestionarios abiertos hasta la semana que viene, incluida. Así que también lo que necesitan ponerse al día es una oportunidad para ustedes y también les sirve al proyecto en su conjunto. Así que bueno, hasta ahí estamos. No sé si se escuchó bien, apagué la cámara porque me parece que el ancho de Sí. banda estaba comprometido. ¿Se escuchó bien? Bueno, bárbaro. Comparto y arrancamos. Bueno, seguimos en el rol de gestor del EDI o gestión del EDI. Así que cuando sigan posicionando, acá el esfuerzo más grande en estos cursos es que como estamos jugando con los roles, tenemos que ponernos en uno o en otro y sigan pensando que acá ustedes están más que nada administrando el ecosistema y están tratando de que todo lo que se haga en el ecosistema se haga de una forma normada. Por eso la clase de hoy tiene que ver cómo supervisar los desarrollos que se vayan haciendo dentro de la normativa IRAN, que es la que ya se publicó y se está adaptando o adoptando para usar. Así que no es que ustedes en este punto van a ser desarrolladores, posiblemente en el rol de miembros sí sean desarrolladores, pero acá vamos a ver qué principios hay que saber, cómo interpretar la norma y cómo revisar que esos desarrollos que se vayan incorporando realmente estén siguiendo con la normativa que se está estableciendo dentro del EDI. Así que supervisión en el desarrollo de sistemas IRAN y cómo hacer que todos esos servicios funcionen es parte de lo que tenemos que ver hoy. Así que lo que vamos a ver es la necesidad que tenemos de resolver entre todos el problema. Sabemos que en un ecosistema, y lo vamos a reforzar ahora, el problema no es de uno solo, sino son de todos, y encima es en el área donde están fuera de nuestros propios bordes. Así que este es un enfoque que nos exige un esfuerzo mental en cuando planteamos las soluciones. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir y verificar? Vamos a hablar de la norma, de la dimensión técnica y organizacional, y bueno, y algo que ya tocamos también, pero lo vamos a ver dentro de este contexto, es cómo resolver las asimetrías tecnológicas que nos vamos a encontrar por esto de que estamos en un ambiente donde hay muchos y cada uno tiene su propia evolución tecnológica. Entonces aparece este concepto, ¿no? ¿Cómo convivir en un ecosistema en permanente evolución? O sea, ¿qué implica desarrollar aplicaciones integrables? ¿Qué tenemos que exigirle a cualquiera que quiera trabajar dentro del EDI? ¿Cómo hacemos para evolucionar con el EDI? Este diagrama lo vimos hace mucho, en alguna de las primeras charlas, donde hacíamos la diferencia entre lo que era interoperar y lo que era integrar en el concepto de integrabilidad, ¿no? La integración sobre la interoperabilidad. Y ahí veíamos que en lugar de tener que simplemente pedirle algo a alguien para copiármelo y usarlo y hacer mis procesos, acá ya había una arquitectura, había una estrategia donde los datos eran las fuentes, las tareas que yo hacía estaban subordinadas a algún proceso que incluso podía traspasar mis propios bordes, que ese es el secreto de la dimensión de procesos, vamos a ver eso hoy también, y por último se terminaban integrando, unificando en determinadas aplicaciones, ventanillas, servicios, todo lo que
no estaba dentro de un solo sistema vertical. Y acá ya empiezo a poner las conexiones estandarizadas que tenemos que usar en este modelo, ¿no? O sea, que es parte de lo que vamos a ver que la norma básicamente establece. Entonces tenemos formas de trabajar con los datos, de cualquier algoritmo, de los procesos. Los algoritmos normalmente están dentro de una organización o colgados de un proceso, pero siempre hay procesos y esos procesos pueden trasvasar los bordes organizacionales. Y por último, la integración de esos servicios. Y estos pequeños dibujitos acá, que son como los enchufecitos que tenemos que hacer, son los protocolos que la norma establece, que incluso es bastante abierta, porque dice el operador o el gestor de la gobernanza de ese ecosistema. Ahora vamos a ver cuáles son los roles que dice la norma, pero que son los que hemos estado viendo, porque no estuvimos haciendo nada que estuviera fuera de la norma 17610, que ha sido creada con los desarrollos de los EDIs que se están llevando adelante. Pero básicamente es qué tengo que tener en cuenta para poder hacer esto bien. El concepto más importante para un desarrollador, y ahora me pongo del lado de atrás de una organización que está haciendo un sistema, es que tiene que pensar que lo va a tener que modificar permanentemente. No es que no lo modifica ya permanentemente. Hoy lo hace porque todos los sistemas evolucionan, pero ahora lo va a tener que cambiar con mucho más impacto de lo que está pasando fuera de su propia organización, de lo que está pasando con la fuente. Acá hay un viejo desarrollo que hicimos acá en Neuquén, del área producción, que arrancó con todos los datos diseminados por distintas planillas de cálculo que tenían la gente que trabajaba con esto, que se logró integrar en una época en un sistema con una base de datos, pero a medida que empezaba a aparecer el ecosistema y a medida que evolucionaban las fuentes auténticas, el sistema se simplificaba. Esto es raro decirlo porque los sistemas dejan de tener pantallas que ya no tienen que tener, justamente porque las van a obtener de las fuentes auténticas, y hasta que llega a estar posicionado en su corazón, en su core, en lo que realmente tiene que hacer ese sistema, y no tiene que preocuparse por toda la data que está en otras organizaciones o en otros sistemas. Entonces, fíjense cómo la calidad de los datos aumenta a medida que voy introduciendo más mi sistema dentro del ecosistema, y la carga de datos disminuye. Así que si estos dos indicadores no lo estamos viendo en la evolución de un desarrollo de cualquier sistema, evidentemente estamos cometiendo algún error. Los datos tienen que mejorar por el solo hecho de estar utilizándose, reutilizándose dentro del ecosistema, y la carga de datos tiene que disminuir. Así que la buena práctica que podemos decir en forma genérica que deberíamos respetar es desarrollar respetando la fuente auténtica. Esto implica que un desarrollador hoy que normalmente diseña una base de datos y luego construye sobre esa base de datos, no tiene que diseñar esa base de datos, tiene que averiguar, indagar en los catálogos, por eso es tan importante los catálogos y demás, qué fuentes auténticas tienen los datos que él necesita, y no hacer la tabla para guardar esos datos. Así que de esto vamos a hablar también. Acompañar la evolución del ecosistema. Si de golpe yo estoy registrando un dato porque nadie lo produce hoy, pero de golpe alguien, la gobernanza, decide que tiene que ser la fuente auténtica de ese dato, bueno, yo tendré que cambiar mi aplicación para poder empezar a consumir esos datos y no tener que seguir registrándolos yo, con la tarea que eso implica, con la pantallita que eso implica y con el esfuerzo que eso implica. Y esto nos lleva a minimizar o evitar esa patología que vimos en alguna parte de del primer módulo, que es esto de que yo me hago de los datos, los cargo, pero después me transformo en un hongo porque obligo a otros a cargar los datos que ya tienen en mi aplicación. Y ese efecto hongo es justamente el problema natural que tienen los datos, porque empezamos a tener datos en distintas aplicaciones, del mismo dato, que representa el mismo hecho real, y que por último empezamos a tener desactualizaciones y ya no sabemos cuál es el dato bien. Y por otro lado, una gran predisposición, esta la más dura para los desarrolladores, a liberar servicios para que otros puedan utilizarlo. Normalmente acá tenemos el egocentrismo de esto, yo digo que es
la patología de la marquesina del teatro. Yo quiero que mi nombre esté arriba del todo y sea el número 1 de la compañía, entonces siempre quiero que mi aplicación se vea. Pero por otro lado, yo puedo hacer que mi servicio se utilice en todos lados. Y les voy a hacer acá una pequeña analogía con algo real que muestra cómo algo puede ser gigantesco sin estar en el nombre 1 de la marquesina. Y el caso concreto es Dolby. Ustedes conocen a Dolby, todos escucharon hablar de Dolby. En todos los equipos de audio, en todas las películas que ven, aparece Dolby. Bueno, Dolby es una cosa que arranca muy simple, porque en su origen, Dolby era un mecanismo tecnológico de una serie de resistencias electrónicas que hacían que en un parlante el sonido saliera diferido con respecto al otro parlante. Eso hacía que pareciera que fuera estéreo, cuando el estéreo no existía. Dolby hubiera desaparecido en 5 segundos, cuando apareció el estéreo, o ni siquiera hubiera existido, porque cualquiera podía poner esas resistencias entre los cables para que el sonido se retardara. Sin embargo, Dolby generó una marca a través de esto, a través de la funcionalidad que la gente sabía que escuchaba mejor si usaba Dolby. Bueno, acá uno tiene que lograr que los servicios que uno hace no los tenga que tener en su aplicación, sino que la gente sepa que si usa ese servicio que tiene nombre y apellido, y que sí puede decir quién lo hizo, no hay que ocultar nada acá, pero sí, si tiene tal servicio, a mí me gusta ese servicio porque me da buena respuesta, porque es lo que sea. Entonces, busquemos la forma de no querer el todo, sino posicionarnos en un ecosistema significa subordinación a algo superior. Naturalmente es así. Entonces, pensar en las fuentes, pensar en qué tengo que cambiar en mi aplicación para continuar con el ecosistema, no tratar de tener datos que no tengo que tener y lograr que otros puedan usar lo que yo hice, eso es un paradigma que tenemos que internalizar y ayudar a que todas las áreas de desarrollo lo tengan, ¿no? Y el gran desafío acá pasa por salirme de mi borde. Yo diría hoy que todo el desarrollo tecnológico se ve frenado ante todo lo que estamos viendo como necesidad del ciudadano, esto de no peregrinar y demás. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo hacer al ciudadano lo que nosotros por nuestro propio paradigma nos pusimos como límite, que es el borde de la organización. Ninguna organización quiere hacer algo para otra, ninguna organización quiere hacer algo fuera de su borde, nadie puede justificar un presupuesto para hacer algo que no le pertenece. Y esos límites son los que están trabando que la tecnología pueda avanzar. Así que el problema sigue siendo el mismo, hacer lo que nadie hace porque tenemos el borde interno. Fíjense, esto lo vimos también, cualquier trámite que yo pida va a tener requisitos de otro, y cuando vaya ese otro me va a poner sus propios requisitos, y ese otro me va a poner sus propios requisitos. Esto es una forma algorítmica de ver esto, pero este es el problema, y este problema no se arregla por un problema de nuevas tecnologías, se arregla por la forma en que usamos la tecnología. Y encima tenemos otro problema más, que es que cada uno lo está haciendo en estadios tecnológicos diferentes. Alguno todavía está en el papel, alguno está en el trámite digital, y alguno puede estar en una blockchain con contratos inteligentes. Pero esta simetría, el ecosistema la tiene que abordar, porque si no, sería otra isla más. Entonces tenemos que lograr articular todos estos escenarios o articular potenciales miembros que estén en distintas situaciones tecnológicas. Por suerte, para salir de esa maraña, tenemos los principios. Vamos a ver que la norma IRAM alinea estos principios con determinadas exigencias, o los principios sirven para resolver determinadas exigencias que son básicamente la dimensión organizacional. Y la norma, que se fue publicada ahora en abril de este año y con la colaboración de varias provincias y demás, pero Chaco es un participante muy activo de este desarrollo. Bueno,
no, la norma no la puedo mostrar toda acá porque hay que comprarla, supongo que, pero de todas maneras lo que voy a hacer es contar los temas clave que tiene la norma y cómo interpretarlos para poder cumplir con ella, pero básicamente tiene principios que hay que cumplir o seguir. Hay una gobernanza, ya hemos visto lo que es la gobernanza. En el tema de la gobernanza, ustedes han visto más de lo que la norma misma exige. La gobernanza es una sugerencia. Acá hay grises oscuros y claros. Los que están oscuros son requisitos, los que están grisados o más claritos son recomendaciones, así que la norma recomienda sobre la gobernanza que hay que tener y sugiere cosas, y todo lo que hemos visto con ustedes en la parte de gobernanza, que ha sido el módulo anterior, es perfectamente y alinea totalmente con lo que se está pidiendo en la norma. Después viene la gestión del EDI, que ese sí es un requisito, y es todo lo que estamos viendo en este módulo, que tiene que ver cómo el operador logra que esas decisiones que está tomando la gobernanza se terminen ejecutando. Y hoy estamos viendo exactamente cómo hacer para que los desarrollos que se hagan en el ecosistema estén cumpliendo. Y vuelvo a los temas de los bordes, porque si no, acá queda siempre la duda, ¿qué me van a hacer y qué no me van a hacer? La norma no interfiere con el desarrollo interno de las organizaciones. Acuérdense que acá vamos a tener organizaciones públicas y privadas. Y yo no le voy a estar diciendo ni con qué tecnología tiene que hacer su sistema, ni si ese sistema le sirve o no le sirve. Eso es problema de cada organización. Pero del borde hacia afuera, en el área común, en el área, vamos a poner el área pública de lo digital, es ahí donde la norma pide cumplimiento de requisitos. Entonces, el operador, que es lo que estamos viendo ahora, tiene que velar, es la policía, digamos, digital para velar, porque la gobernanza no es de gestión, es de toma de decisión. Entonces, el operador tiene que velar porque realmente se esté cumpliendo con los requisitos que la norma estableció. Y ahí aparecen los requisitos de la interoperabilidad técnica. Fíjense que aparecen dimensiones, que estas 4 dimensiones han sido tomadas del framework europeo del año 2017, que establece, por su naturaleza muy distinta, establece dimensiones de la interoperabilidad. Y están separadas justamente por esa naturaleza diferente, porque no las podemos mezclar, porque si no empezamos a hacer algo que no está del todo claro. Entonces, la interoperabilidad técnica, voy a mencionarla ahora, pero van a ver que ya el EDICH la está cumpliendo de una forma muy económica y simple al usar el X-Road, así que no nos vamos a detener mucho en esto hoy, pero sí vamos a hablar de la interoperabilidad organizacional, que es otro de los requisitos que sí exige un cambio de paradigma y un cambio en el desarrollo de las aplicaciones. Dada la gran evolución que ha habido en el mundo en la interoperabilidad semántica, vamos a mencionarla, pero ahí, fíjense que gris clarito de vuelta, la norma hace recomendaciones, que básicamente es no inventar la rueda de nuevo, en ninguno de los casos, ¿no? Pero en este en particular, porque ya todos los dominios temáticos, como puede ser la salud, puede ser la geografía, puede ser la banca, puede ser la producción, puede ser el comercio, bueno, todos esos sectores han generado su propia, vamos a decir, jerga, para poder entenderse directamente sistema a sistema. Entonces, nadie tiene que reinventar la rueda. Yo diría que hoy que hay más jergas de las que hace falta. Por lo tanto, más que inventar una, lo que hay que hacer es elegir con cuidado cuál es la que hay que usar. Bueno, eso es un poco lo que la norma recomienda. Y por supuesto, la parte legal, que de vuelta no se puede estandarizar la parte legal en cada jurisdicción, en cada país, en cada municipio, a través de sus estructuras legales, bueno, tendrán que establecer los mecanismos legales o las normas legales para que todo esto se pueda llevar adelante. Sí hay recomendaciones de qué cosas se tienen que tener en cuenta en esa legislación. Así que como ven, estamos en el que estamos analizando, que es el gestión del EDI, y hoy nos vamos a concentrar básicamente en este más que nada, pero en estos dos que son requisitos normativos. Así que nos adentramos
o entramos en la dimensión técnica. Estos son los títulos que hasta ahí puedo mostrar, pero básicamente ya de estas cosas hemos hablado, así que las vamos a relacionar con las cosas que fuimos viendo. Pero la dimensión técnica tiene, como ven, tres grandes ejes que son los requisitos de seguridad, los requisitos de tangibilidad y los requisitos de compatibilidad. Vamos a empezar por abajo hacia arriba porque es más simple, pero básicamente queremos que técnicamente sea muy estándar interoperar y por lo tanto tenemos que respetar estándares abiertos. No es que la norma define los estándares, sino dice que se utilicen los estándares abiertos, que hoy son SOAP, REST, y hay formas muy simples de adaptar los WFS, por ejemplo, que son otros estándares como los que usa la tecnología GIS. En todos los casos es extremadamente simple poder interoperar, entonces, si respetamos esos estándares abiertos. El otro tema, y dado que somos muchos y queremos colaborar entre todos, es la tangibilidad o la visibilidad de qué cosas hay dando vuelta en el ecosistema. Y eso tiene que ver con algo que va a ser es un requisito, y en este momento se está discutiendo y va a pasar a ser un requisito exigible, que es la visibilidad de que yo disponibilicé un servicio en el ecosistema. Por lo tanto, el famoso catálogo de servicios tiene que estar. Y yo tengo la obligación de, como miembro, y la obligación como operador, de exigir que ese catálogo esté actualizado. Se ha hablado mucho, hay casos de, o por seguridad nacional, o por, en Ken tenemos uno que yo siempre comento, que es la historia clínica de los chicos que van a estar en adopción, que ni siquiera está publicado. Pero bueno, tiene que haber una razón, y ahí la gobernanza y el operador trabajando en conjunto darán el viso, el check de que ese servicio en particular no sea visible porque está orientado a un caso muy particular o de mucha seguridad. De mucha seguridad que no tiene que ver con la violabilidad, que ahora vamos a ver arriba de los datos, sino con la exposición innecesaria porque nadie más lo va a tener que utilizar. Pero digamos que estas dos cosas son básicas y son exigibles para poder utilizar o participar en el ecosistema. Y ahora vamos al más crítico, al más difícil, que es el más olvidado en los modelos de interoperabilidad, y de hecho ese es uno de los grandes problemas por lo cual no se puede avanzar, que son los requisitos de seguridad. Entonces, acá tenemos que lograr que los miembros, acuérdense que estamos trabajando en un modelo de 4 esquinas, que quiere decir que nadie habla directamente con nadie, que todos hablan a través de un nodo, y esos nodos tienen que tener determinadas características estandarizadas para poder comunicarse directamente entre ellos. Bueno, una de las cosas que necesitamos es que los nodos se puedan autenticar, o sea que yo sé desde mi nodo con qué nodo estoy hablando. Si yo hablo con el área de finanzas, yo sé que la que me está contestando es el área de finanzas. Tengo que estar seguro de eso. En la norma no lo exige, pero hoy se habla en la W3.0, en todas las exigencias de nuevos desarrollos de la web, en la autenticación, en la confianza cero se llama, confianza cero o Zero Trust, que hace que cada vez que yo me voy a comunicar con ese otro actor, yo me vuelva a identificar y él se vuelve a identificar conmigo. O sea que en cada interacción que hagamos, estemos seguros de que somos nosotros los que estamos hablando. Bueno, esa es una exigencia. Para eso se utilizan los certificados asimétricos, como se usan en la firma digital, como se usan en muchas tecnologías como la blockchain también. Bueno, y ese es uno de los requisitos que tiene que tener la dimensión técnica de la norma. El otro es la confidencialidad. Yo tengo que estar seguro de que este mensaje que le di le llega solamente al actor para el cual va dirigido. También ahí se utilizan certificados asimétricos para cumplir con ese rol. El control de acceso, esto lo hemos hablado muchísimo y hoy vamos a reforzarlo más, es quién está usando los datos. Acuérdense que las 4 esquinas tenían como beneficio el hecho de que yo soy el que da acceso a los datos. No hay nadie en el medio, no delego en nadie el control del acceso a los datos. Esto es otro requisito de la norma, por eso es que
indefectiblemente es un modelo de 4 esquinas el que se está estableciendo. No hay otro modelo. El de 2 esquinas se podría hacer, pero no cumple con estas cosas, y el de 3 esquinas no me permitiría hacer este control de acceso que estamos pidiendo. La integridad del mensaje. Esto significa que cada mensaje tiene que llegar y no estar adulterado, y por lo tanto yo tengo que firmar cada mensaje que va a ser enviado con los certificados asimétricos. De vuelta, usando los mismos algoritmos criptográficos, yo voy haciendo distintas funcionalidades que me pide la norma. La referencia temporal, cuándo pasó lo que pasó, cuándo fue el envío, para eso hay que usar certificados de timestamp. La prueba y envío de recepción, tengo que estar seguro de que yo lo que mandé llegó, para poder asegurar de que la comunicación se dio. Acuérdense de vuelta esto de los bordes. Yo estoy hablando con otro que está fuera de mi borde. Entonces tengo que tener algo que nos una y que nos permita saber si eso terminó o no bien. Y la integridad de los registros de intercambio, ¿por qué? Porque si estamos reemplazando documentos públicos que son probatorios de actos de gobierno o actos privados, no importa, entonces tenemos que tener una forma de registrar esos movimientos que sea, ¿cómo se llama? Que no se pueda modificar. Entonces, bueno, hay requisitos ahí que exigen esto. Así que fíjense que la dimensión técnica no se ocupa para nada de los contenidos, se ocupa de la seguridad, se ocupa de saber qué es lo que está y que sea fácil poder integrar a cualquier nuevo miembro. Sí, Yani. No, reforzando un poco que, bueno, que el trabajo lo que se hizo acá es independientemente de la tecnología. Si bien al usar XROA se cumple con todo eso, MSI, por ejemplo, que es la tecnología que utilizan en Interoperar de Nación, también lo puede cumplir. Y sale después, no sé, viene un sistema con blockchain más otra cosa, y siempre que cumpla el requisito, por ahí cuesta ver a los técnicos, sobre todo los que tienen tareas muy técnicas, esa diferencia entre lo que hago técnicamente y cómo lo redacto, cómo lo escribo, para que no sea dependiente de eso. Pero bueno, ese fue justamente creo que el valor agregado que se hizo en este trabajo. Y ahora lo que estamos haciendo es ver cómo se va a evaluar esta norma, o sea, cuáles serían los criterios de evaluación de la norma, o sea, es obligatorio todo. Resumo muy entre nos, digamos, si todos los requisitos son obligatorios de cumplir, o van a haber niveles de aceptación, o sea, cumplo una parte y puedo en otra segunda parte cumplir otro, o sea, eso es lo que se está trabajando actualmente. Y que se presentó una propuesta, pero bueno, tuvimos una devolución y así vamos, estamos en esta cuestión también. Para muchos de nuevo toda esta parte, así que nos lleva un tiempito, pero esa es la idea de la norma, o sea, sobre todo en la parte técnica, que está muy asociada a la herramienta que uno por ahí implementa. Se trató eso, de diferenciar lo que está escrito de la parte técnica para que sea cumplida no solamente por XROA, sino por otras tecnologías. Perfecto, bárbaro. Y Yani, bueno, Yani y Clary, que son las que más participan de Chaco en los grupos de IRAM. Y lo mismo las leyes. Nosotros no proponemos, y logramos ya prácticamente que en toda Argentina esté pasando lo mismo, que no se nombren productos ni tecnologías dentro de las normativas, tanto legales como técnicas. ¿Por qué? Porque si no, caemos en el riesgo de tener que estar modificando esas normativas recurrentemente. Por ejemplo, Colombia utiliza X-Road, pero tiene una ley donde nombra X-Road. Si mañana sale una tecnología nueva, va a tener que hacer un esfuerzo en cambiar ese nombre dentro de... Y hay otros sistemas que en realidad se hacen las leyes para los sistemas, y ese es el error. Hay que hacer la ley con la cabeza abierta, como dice Yani, tratando de entender cuál es el problema y cómo se resuelve, y después, bueno, habrá tecnologías que lo resuelven y mejor que otras, y esa será la implementación. La norma tiene que ser bien aséptica y bien independiente. Bueno, de hecho, uno de los principios es la neutralidad tecnológica, ¿no? Uno de los principios de la norma. Sigamos. Bueno, ya lo dijimos, no vamos a profundizar mucho en esto porque ya hemos visto el XROD. El XROD está
cumpliendo con todos estos principios. Y yo, como digo siempre, esto es como cuando uno le toca ir a un Airbnb y está recién estrenado. Uy, qué lindo que está recién estrenado, pero a la noche me entran los mosquitos porque a nadie se le ocurrió poner un mosquitero. Y el X-Road es un Airbnb que ha pasado por todas las tormentas y situaciones climáticas, y entonces es probable que me descubra muchas cosas con el tiempo, que van a decir, pucha, mirá qué bien que está hecho esto, porque esto me ahorra un montón de esfuerzo, ¿no? Como les conté el encuentro pasado, por ejemplo, el tema de alta disponibilidad que tiene implementado X-Road en forma nativa, digamos, desde adentro, digamos, desde el proveedor, está bárbaro, bueno, pero eso me sirve para cuando yo tengo que mover un servidor de un lugar a otro, de una organización, y no tengo que avisarle a todos los que están usándome como clientes o consumiendo mis servicios, y no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Porque el mecanismo que lograron ocultar y no ocultar del número de servidor dentro de la ruta, que era este caminito que está acá, permite ese beneficio. En realidad no es que nosotros lo descubrimos, pero ellos lo hicieron pensando o resolviendo el problema que se presentaba en la evolución que el EDI tiene. Porque como estamos viendo, esto es hasta ahora uno vive encerrado, castiga al ciudadano, pero yo no me preocupo por lo que hacen los demás organismos. Y ahora tenemos que empezar a preocuparnos por lo que hacen, porque si yo soy consumidor de un dato, tengo que estar seguro de que ese dato, ya hemos visto, resilientemente me lo provea. Y entonces ahora, ¿y si ese servidor cambia de lugar? ¿Qué tengo que hacer? Avisarle a todo. Bueno, ¿cómo se minimiza eso? Bueno, con este concepto de alta disponibilidad, yo puedo rápidamente hacer que pase de un servidor a otro los servicios sin que nadie se sienta afectado. Bueno, ese tipo de cosas, entonces, este concepto de ruta externa. Fíjense, nosotros podríamos hablar dentro de un ratito de que así como en un sistema cualquiera tenemos un diccionario de datos dentro de una organización, yo podría tener el diccionario de datos del ecosistema. Así que cuando alguien necesite un dato, sabe cómo se llama, y si alguien tiene que crear un dato, se podría crear en ese ecosistema. Bueno, esto, y no es que alguien piensa por todo, no, cada uno aportando lo suyo va logrando esa interacción. Bueno, el modelo de direccionamiento que hemos visto que tiene los servicios en X-Road es eso, es un catálogo a nivel global de cuáles son los servicios, dónde están, de una manera que incluso cambiando el servidor de IP y demás, no es afectada. ¿Dónde está la información para que esto pase? En ese famoso archivo global que se reparte desde el servidor central. La configuración global es la que contiene realmente toda la información. O sea, fíjense cómo ellos han ido poniendo en el lugar adecuado y haciendo actividades adecuadas para que todo sea lo más fluido posible. Por eso le funciona bien y por eso lo tenemos hoy como herramienta elegida. Nada más que por eso. No es que porque si no usamos esto no se puede hacer, como dijo Gianni, se puede hacer de muchas maneras con distinto trabajo. Mientras cumpla con la norma, esto está bien. De todas maneras, en el caso del EDICH, que ya está usando X-Road, entonces cualquier miembro, cualquier organización que quiera participar, pública o privada, para cumplir con la capa técnica, con la dimensión técnica de la norma, tiene que ser miembro del EDICH, para lo cual hay un procedimiento que ya lo hemos visto, que uno se registra, el sistema le pasa las credenciales y demás, contar con un servidor de seguridad, que va a ser mi puerta de 4 esquinas para poder hablar. Como sabemos que adentro de ese X-Road todos esos requisitos que vimos recién están como integrados, realizados, bueno, yo sé que con ese componente ya automáticamente cumplo con esa norma. ¿Tendría sentido hacer otro si el EDI ha elegido eso? Bueno, Estonia, incluso si ustedes entran, va a decir, si usted es compatible con esto, quiere decir que porque el X-Road no está hecho con ningún estándar
diferente a los estándares abiertos, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de certificados asimétricos, usa los estándares, y cada cosa que hace, el timestamp, la forma de guardar la información para que no sea adulterada. Entonces, cada una de esas cositas que cumple con los estándares que ya están definidos y abiertos, empaquetados, para que yo no tenga que hacer el esfuerzo de volver a mostrar que cumplo con eso. Bueno, si yo uso ese paquete, esto yo siempre hago una analogía, esto es como usar el enchufe. Yo puedo hacer mi enchufe o puedo comprar un enchufe y conectarles mis cables y enchufar y listo. Ya sé que estoy cumpliendo con la norma IRA, no me acuerdo cuánto, que habla del formato de la ficha del enchufe. Tener registrados los subsistemas en el servidor, esto ya es más operativo, pero si yo voy agregando sistemas, voy a tener que ir registrándolos. ¿Para qué? Para que tengan esa visibilidad que hablábamos antes que exige la norma. Y catalogar mis servicios, o sea, aparte de yo estar ahí, tengo que cada servicio que quiero disponibilizar en el ecosistema lo tengo que catalogar. Este es el esfuerzo. Los otros son como medios exigibles. ¿Por qué? Porque si yo no registro en el servidor central mi subsistema, no puedo operarlo. En la catalogación ya es un esfuerzo parte automática, para decirlo así, parte forzada, vamos a decir la palabra forzada por el sistema, y parte tengo que agregar yo, porque es parte del metadata que hace falta para que un usuario que encuentra en un catálogo un determinado servicio pueda saber si realmente es el que necesita o no. Así que lo tenemos que poner ahí. Dentro de lo que es, creo, uno de los temas más, no diría difícil, pero sí necesario de profundizar, y que normalmente cuando uno está tan concentrado o tan acostumbrado a desarrollar aplicaciones verticales donde yo soy el dueño de la base de datos, soy el dueño de todo lo que conforma ese sistema y simplemente lo expongo a los usuarios, es comprender que en un ecosistema hay dos niveles de autorización. Y esto es la forma de explicarlo más simple que me lo hicieron los estonios allá por el 2007, cuando nadie entendía qué era esto, y yo tampoco, y nos hicieron esta analogía, que ya él ha comentado en otro día, muy al pasar, pero ahora vamos a profundizar, que es la fábrica de alcohol y el bar. Entonces, cuando uno habla de fuentes auténticas, está hablando de fábricas de datos. El que registra un determinado dato a nivel público y pasa a ser la fuente auténtica de ese dato, o no, o otro menos registral o de movimientos, pero también es fuente auténtica. Bueno, esa es la fábrica. Entonces la fábrica autoriza a bares que van a consumir el alcohol que yo produzco. Pero yo soy responsable de venderle solo a bares. Los bares son aplicaciones. Ahora, entonces, la fábrica es la fuente auténtica, los bares son sistemas de distintos organismos que yo autorizo a esos sistemas de esos organismos que son miembros del ecosistema a utilizar mis datos. Pero yo no me voy a hacer nunca responsable de que el bar cierre horario o que el bar no deje entrar a menores que no pueden tomar alcohol por su edad. Entonces, hay responsabilidades compartidas, partes son de los proveedores de información de las fuentes auténticas y parte lo tienen los propios actores, que son las organizaciones que tienen sus propios usuarios. Por eso el EDI, y básicamente la norma, se ha concentrado en lo que es más faltante, o el faltante más grande que hay en la industria, que es la parte común entre los sistemas. Ese es el core, digamos, de la norma. Así que este diagramita también lo vimos, ahora lo vamos a reutilizar. Acá, entonces, cuando yo tenía sistemas verticales, donde yo manejaba toda la base de datos, y interoperaba, pero no usaba la integrabilidad, sino la interoperabilidad, o sea, yo me traía con un servicio los datos y después los usaba. Este era el modelo que tenía. Pero ahora nosotros podemos empezar a tener datos que no tengo, usar datos que no produzco y que en teoría no debería guardar. O sea, a veces es fácil hacer esto, sí, siempre habría que exigirlo, y acá el operador debería ponerse firme en lo que son nuevos desarrollos, pero cuando yo tengo una aplicación vieja que estoy adecuando o reutilizando, no puedo hacer esto, porque si no, tengo que cambiar demasiado la aplicación. Entonces,
esta es una exigencia para los nuevos desarrollos. ¿Qué tengo que hacer en el nuevo desarrollo? Todos los datos que no son generados o administrados por mi organización, los voy a consumir en línea a través de la red, respetando la dimensión técnica, como vimos recién. Entonces, ahora en un esquema general, yo tendría mis datos propios, yo autorizo a determinados sistemas, humanos, lo que sea, a utilizarlo, es mi última milla, mi relación con las personas, pero tengo otros datos que necesito, que son de otras organizaciones, que los va a autorizar, o sea, que me va a autorizar a mí a consumirlos, otro sistema, otra organización, que es la que los produce como datos propios. Así que este es el juego de dos niveles de autorización que se tienen que respetar. Hay un trabajo, un paper que hicimos con la Universidad del Comahue ya por el año 2008, 2009, para poder entender este concepto que Estonia lo tiene en uso. Se llama MAVAC, es una extensión. Esto para el que quiera, ahí está el link, para el que quiera meterse. Ahí están todos los modelos de control de acceso que existen, incluido este último, que es el que incorpora no solamente esto de los sistemas y las personas, sino las dimensiones organizacional que ahora vamos a hacer pie. Así que esto está documentado, lo pueden ver. Esto está totalmente tratado en el referencial 14, en la norma IRAN 17610 no está esta parte, porque el referencial 14 era más monolítico, digamos, tenía muchas cosas que ahora se han ido como separando y ordenando por estas dimensiones. Pero básicamente tiene todo lo que hace al manejo de los usuarios y todo lo que hace al manejo de los sistemas. El XRO permite, como vimos el otro día, administrar perfectamente grupos de sistemas, para cuando yo quiero autorizar a un montón de organizaciones y a esos subsistemas a utilizar mis servicios o un sistema en particular. Y esto nos lleva a algo que es bastante poderoso y que también está en la norma y es bastante no utilizado, digamos, porque yo naturalmente sigo pensando en que yo soy el dueño del sistema. Pero en la medida que yo me subordino a ese ecosistema donde hay fuentes auténticas, donde hay procesos, donde hay servicios, entonces puedo empezar a hacer cosas que son las que resuelven muchísimos de los problemas de la confidencialidad de los datos personales y demás. Estos son los 5 niveles que están definidos dentro de la norma en función de los datos, los procesos y los servicios. El primero tiene que ver con mi capacidad de dar consentimiento al uso de los datos. O sea, yo soy cuando hablamos de titular, o dueño, pero pongo titular porque dueño se usa muy a menudo erróneamente con el que tiene la base de datos, pero el titular del dato es el ciudadano, la empresa, o la propiedad, o la parcela, ese es el titular del dato. Y ese titular del dato, que normalmente está representado a partir de personas, porque una empresa va a tener una persona referente, una propiedad va a tener el propietario de esa propiedad, que va a ser una persona. Entonces, el titular del dato autoriza y delega en un sistema cualquiera, en un subsistema, hablando de XRO, cliente, y este sistema, como el VAR, define cuáles son los usuarios finales que pueden acceder a ese determinado dato. Esto es una autorización que puede ser tanto estática como dinámica. Si uno lo hace con un consentimiento previo al comienzo de un trámite, lo está haciendo en forma estática. Si cada vez y esto a medida que evolucionan los procesos interorganizacionales, ya yo no estoy haciendo un trámite en una pantalla, ya son procesos proactivos que se hacen solos, entonces tenemos que recurrir a un consentimiento dinámico. O un consentimiento estático previo, pero donde yo tendré que ver todos los procesos proactivos que ese gobierno desarrolla y yo aceptar que use mis datos para poder llevarlos adelante. Así que acá el titular es el mismo concepto. Yo no soy la fábrica de alcohol ahora, pero soy el titular de los datos que esa fábrica está administrando.
Después tenemos la fábrica de alcohol, que sería la fuente auténtica, y entonces el administrador de la fuente auténtica autoriza y delega en otro subsistema que está en otro organismo, en otro nodo, es un cliente, cuáles son los usuarios finales que van a acceder a ese dato. O sea, el subsistema va a ser en forma estática el que a través de sus menús, de sus mecanismos de autorización, permita el uso de los datos de esta fuente auténtica. Hasta ahí estamos en el nivel básico de 2 capas, como vimos recién. La fábrica de alcohol y el bar. Ahora podemos agregar uno más, que es muy interesante, que acá no me dieron analogía de Estonia, pero así que no tengo para contarles un cuentito, pero estamos buscando una para poder explicarlo, que es que en esa red interna del ecosistema, ¿no? En esa red interorganizacional que se produce, empieza a haber procesos. Y básicamente los procesos proactivos no son simplemente llamo acá para yo hacer esto, llamo al otro para... Ahí estoy consumiendo datos de otros para poder hacer mi trabajo. Pero ¿qué pasa si mi trabajo es parte de un proceso mayor que involucra a otras organizaciones que también tienen que hacer sus cosas para que ese ciudadano en el momento de vida del nacimiento, de la compra de una vivienda, de la compra de una casa, de un problema de enfermedad, muchas organizaciones, obras sociales, hospitales, médicos, bueno, todos tienen que interactuar para que eso pase. Entonces empezamos a hacer protocolos o procesos interorganizacionales. Y ahí aparece una posibilidad gigante que también está en ese MAVAC documentado, para los que lo vean después, es que la autorización no sea estática. Y esto abre muchísimas posibilidades, y esta es la parte de autorización más difícil de explicar, que es cuando uno dice, si no me está atendiendo el médico no puede ver mi historia clínica, porque yo no me estoy atendiendo. Si me estoy atendiendo, ahora sí el médico puede atender. ¿Y qué médico puede ver mi historia clínica? El que me está atendiendo, no uno que no me está atendiendo. Entonces, empieza a aparecer esta posibilidad de utilizar algo que en el mundo ya se ha inventado, que son los procesos, en donde las autorizaciones en un proceso se dan a través de roles. Entonces, en algún momento de esa circunstancia yo asumo un determinado rol, y al asumir ese rol yo tengo la posibilidad de actuar. Es más, me da el rol para que yo actúe. Por lo tanto, podríamos imaginar esto que es como ¿vieron en los juegos electrónicos cuando yo tengo esos comodines que me sale una ficha especial que me deja hacer cosas, pero cuando la perdí la ficha no puedo hacer esas cosas, o sea, o soy invencible en esos momentos? Bueno, esa ficha, que acá es el acceso a datos, que pueden ser confidenciales, pero que es necesario para hacer esa operación me refiero a ese proceso, entonces esa ficha es la que se va logrando asignar dinámicamente a la persona que corresponde. Entonces, vamos a leer esto. El administrador de la fuente auténtica autoriza y delega a un proceso determinado, que puede estar en algún motor de procesos hoy, mañana va a ser seguramente, en Estonia debe haber, pero no tengo registros claros todavía de eso, pero puede ser un smart contract, o sea que para que use el smart contract para que quede claro que está en otro lado, que no lo tengo yo ni lo tiene el otro. El contrato está en la nube y ese contrato se ejecuta, y al ejecutarse va dando accesos dinámicamente a distintas organizaciones y a distintos usuarios para que hagan su tarea dentro de ese proceso. Entonces, leo de vuelta. El administrador de la fuente auténtica autoriza y delega a un proceso determinado de un motor de procesos, porque es un proceso, cuáles son los usuarios finales que por su rol en una instancia de ejecución pueden acceder al dato de una fuente auténtica. Y esto permite, esto que yo acabo de decir, que un médico atienda y acceda a los datos de un paciente si lo está atendiendo. Hoy, con los sistemas funcionales y verticales, tendríamos muchos problemas, y fuentes auténticas, tendríamos muchos problemas de poder violar ciertos criterios de privacidad. Porque si yo tengo un sistema que tiene usuarios, con el modelo yo no puedo controlar que un usuario, por tener acceso a un determinado menú, acceda a un dato que no es para cualquiera, sino bajo ciertas condiciones, bajo ciertos protocolos.
En Estonia, por ejemplo, cuando un paramédico, cuando una persona se cae en la calle, se activa un protocolo de emergencia y el paramédico puede acceder, sabiendo su identidad, para lo cual la persona tiene que tener la tarjeta con su chip y demás, bueno, no importa eso, puede acceder a determinados datos de su historia clínica, porque es un paramédico y porque inició un protocolo de emergencia. Entonces, las alergias, el grupo sanguíneo, no sé, 10 datos para que él pueda operar adecuadamente y la persona no está en condiciones de darle la autorización, el consentimiento, puede operar. Ahora, ese médico entrega a ese paciente en la mesa de entrada de un hospital de emergencia, la zona de emergencia, y automáticamente ese paramédico deja de ver los datos de ese paciente. Y ahora sí los puede ver el área del hospital que está accediendo. ¿Dónde está eso? ¿En qué sistema está? Bueno, está en el protocolo donde todos los sistemas se van colgando de cada organización y entonces este protocolo o este proceso va generando esos accesos o ese comodín que yo comentaba recién que me permite o no me permite ver. Yo siempre digo, si alguien hoy está en AFIP y puede ver todos los datos de cualquier actor, Susana Jiménez, a ver cuánto gana, no tengo problema porque yo tengo el acceso de este modelo. Pero si yo tuviera que estar haciendo el trámite para poder estar haciendo el acceso, entonces estaría en este otro. Bueno, y por último, este es mucho más simple, tenemos donde ya no tengo fuentes auténticas, tengo servicios que producen determinada información, pero que, muy parecido al de abajo, ya el administrador de un subsistema autoriza y delega en otro subsistema cliente cuáles son los usuarios que van a poder acceder a esa información. Y esta es una información estática. Pero la más importante, y quiero que vean que son los grandes diferenciales para poder operar en ecosistemas complejos, donde hagamos prácticamente cualquier cosa, es esta capa y esta que está acá abajo, que es la dinámica. Que como vimos también en la parte general, esto nos permite barrer prácticamente con todo, por eso decimos desde el Habeas Data al Open Data, porque todas las situaciones que hoy se presentan, hoy están, o es dato privado o es Open Data. Y en realidad, la realidad es un gris, un degradé de situaciones que se van dando a medida que yo voy analizando cada uno de los casos. Entonces tengo que tener la posibilidad a través de estos mecanismos de poder barrerlos y resolverlos completamente, ¿no? Y esto nos llevaba a algo que es muy interesante, y acá es donde pueden realmente explotar las aplicaciones, la utilidad de las aplicaciones, que es esto de los datos contextuales, ¿no? O sea, esas autorizaciones con esos procesos dinámicos y demás me permiten utilizar datos abiertos combinados con datos privados, a los cuales yo di consentimiento, y que entonces, así como hoy vemos la maravilla que es andar moviéndonos con un GPS, donde estamos ofreciendo nuestro dato privado de dónde estamos, pero fíjense que hay muchos más datos privados que no pueden utilizar estas aplicaciones. Por más que yo le dé derechos a la aplicación, como no hay interoperabilidad, yo le doy derechos cuando bajo una aplicación a los datos que tengo en mi celular, que son otras aplicaciones de otros proveedores que ahí interoperan. Pero cuando yo quiero interoperar con mis datos que están en otras organizaciones públicas o privadas, no lo pueden hacer. En este caso, recurriendo a estos protocolos normativos, yo podría hacer que una aplicación, yo le diera determinada información, acceso, para que me asistiera en determinadas cosas. Puede ser que me esté manejando la lista de medicamentos y de casualidad pasé por el lado de la farmacia y la aplicación me diga, aproveché y compré el medicamento ahora que está acá y ya se te terminó la receta. Bueno, ese tipo de cosas que podemos estar todo el día hablando de maravillas que se pueden hacer, se puede lograr cuando todos estos mecanismos, estas piecitas elementales, están permitiendo que eso se haga sin violar los principios. No colectando todos mis datos para que después algún sistema haga ese servicio. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la norma, que es la dimensión organizacional, que ahí tenemos datos, procesos y servicios, que son los que ya más o menos estuvimos viendo. Eso arranca en Estonia, en Europa todavía son sugerencias, no hay en las normas europeas,
son sugerencias de que tienen que trabajar en conjunto las organizaciones, pero no hay una bajada de línea. Estonia la tiene, la bajada de línea de facto, la usa. Nosotros en Neuquén las estuvimos estudiando muchísimo durante muchos años y llegamos a la conclusión de que eran estas 3 dimensiones, estas 3 subdimensiones que estamos viendo con estos protocolos, y pudimos como destilarlas o sistematizarlas, y hoy son parte de la dimensión organizacional de la norma IRAN 17610. Así que los requisitos que vamos a ver ahora son requisitos de vuelta, y tenemos que cumplirlos. Acá son requisitos también, y los podemos cumplir con el X-Road. Como bien dijo Janina, no es que con el X-Road es la única forma de cumplirlo, es una forma bastante accesible y rápida de poder cumplir cualquiera con esto, pero esta parte ya requiere un poco más de esfuerzo en los desarrollos, porque fíjense que otra de las virtudes que ha hecho el X-Road es que, y yo cometí errores hace muchos años cuando yo le sugería a la gente de Estonia y después a la gente de NIST, no, ¿por qué no le agregan esto? ¿Por qué no le agregan esto? ¿Por qué no le agregan esto? Y ellos me decían, no tenemos que hacer más que esto, más que esto, más que esto. Bueno, ahora uno con la experiencia y con el tiempo entiende por qué, porque no hay que hacer de más. Esto es minimalista. El X-Road y la norma, respetando, o sea, el que respete la norma va a ser minimalista. Menos de eso no, pero más de eso, cuidado. ¿Por qué? Porque si empezamos a meter cosas, empezamos a invadir las otras dimensiones. Por ejemplo, un error que hoy hay prácticamente en todo el mundo es que los que han trabajado muchísimo con la interoperabilidad semántica, que están acá, fíjense todas las que hay, y es punto suspensivo, tratan de resolver desde su mentalidad semántica la dimensión técnica. Entonces, hoy tenemos que PS2, por ejemplo, que son normas bancarias, tiene su esquema de seguridad. Pero de golpe después, Salud tiene otro esquema de seguridad. Y los de GIS hacen otro esquema de seguridad. Y los de blockchain hacen otro esquema de seguridad. Y entonces tenemos un cotolengo de seguridad, con lo cual no se cumple con la interoperabilidad técnica. Y fíjense que dentro de la semántica también hay problemas. Por ejemplo, fíjense que esto es importante como anécdota, pero fíjense que hay 2 movimientos en este momento. Uno se llama NIEM, que está en Estados Unidos, y otro se llama CEMIC, que está en la Unión Europea, que están viendo lo común de la semántica de los distintos estándares semánticos. Por ejemplo, si en HL7 yo tengo un paciente, y en el banco tengo un cliente, este es de COVID, esto es distanciamiento, y acá tengo una... No puede ser que acá, en cada uno de estos, la persona sea distinta, no sea la misma. Entonces ellos identificaron que hay 7 elementos, no los recuerdo todos ahora, pero uno es la persona, otro es el lugar geográfico. Bueno, hay determinadas cosas que todos estos tendrían que respetar. Y esto están trabajando muchísimo en este momento para que sacar la parte común de todas las semánticas que se han ido desarrollando en el mundo. Por eso les digo, esto es un ambiente de alta evolución, muy trabajado a nivel global, y por eso la norma recomienda ahí elegir inteligentemente los estándares que hay que ver. Pero vamos a los que nos importan a nosotros. Los principios de gobierno inteligente que hemos estado viendo están totalmente alineados con la dimensión organizacional. Y esto es importante porque vamos a encontrar que la norma establece estándares para cada uno, para implementar cada uno de esos principios. También es una imagen de la norma, y aparece algo parecido, mucho más destilado y más concreto de lo que habíamos visto en ese diagrama de interoperabilidad e integrabilidad, pero básicamente están los datos, los procesos, los servicios, y las posibles conexiones que los desarrollos van a realizar, y aparece este concepto de bloque constructor. O sea, un bloque constructor no es más que un pedazo de código o un programa o un sistema, lo que yo desarrolle, pero que para poder utilizarlo con el resto de los sistemas, utiliza conexiones que están normadas. Es eso. O sea, yo puedo tener cualquier algoritmo acá, pero cuando me conecto con el protocolo que corresponde. Entonces, el de datos
que es el de esta piecita, digamos, es una analogía, pero es esa piecita, que era para que yo no tuviera que pedirle ningún dato a ningún ciudadano. Todos los que son desarrollos viejos que se están reutilizando, desarrollos legados, bueno, habrá que ver cuánto se pueden modificar, y eso es parte del trabajo de cada una de las áreas que tienen sus sistemas, ¿no? Así que interconectar con los protocolos seguros. ¿Cuál es el protocolo seguro? Usar la capa técnica que vimos recién. Y la semántica, el nombre de los campos y demás, bueno, se puede dejar hoy en las fuentes auténticas, pero a la larga, seguramente va a ser una próxima evolución. Ya Estonia está empezando a decir algo respecto a eso, empezará a generar como un gran diccionario de datos, no solamente, que tiene que ver con la capa semántica, ¿no? No solamente decidir estandarizar en los servicios y demás, sino esto de cómo pensar hoy y cómo pasar a pensar en el nuevo diseño, es que empecemos a pensar como todos los que estamos acostumbrados a pensar en base de datos, porque construimos siempre aplicaciones a partir de las bases de datos. Bueno, pensemos que en nuestra base de datos ahora apareció un motor de base de datos nuevo, que no es los que conocemos, y que donde las tablas que se van a guardar, porque los principios de una base relacional son los mismos conceptos que se utilizan o se reutilizan cuando uno habla de fuente auténtica. Yo no quiero que las personas estén duplicadas, yo no quiero que... Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer tablas relacionales donde evitamos la duplicación de datos, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos a pensar como que la base de datos está totalmente desparramada en organismos públicos, o en organismos no públicos, pueden ser públicos o privados, en organismos que son responsables de mantener eso. Así que yo diría que casi todas las tablas registrales que yo no administro, mi primer tarea sería consultar el catálogo y a través de la gobernanza y de la operación, encontrar a ver si alguien me la puede dar, si no está todavía, está cerca de poder dármela, pero mi base de datos está distribuida. Alguien dice, pero esto va a ser muy lento. En realidad, llega hasta ser más rápido, porque no tengo yo que mantener mucha información, sino que estoy accediendo dinámicamente a distinta información. Por supuesto, es una idea, es un concepto para pensar. No quiere decir que haya que hacer esto. Repito, es una forma de cambiar el paradigma que tengo en la cabeza. Así que, ¿cuáles son mis fuentes auténticas? ¿Cuáles son las fuentes auténticas que son de otro? Pasa a ser un poco mi gran modelo. Y este sería el gran avance que yo les comentaba recién, de llegar a tener un diccionario de datos a nivel global. Cosa que es simplemente una visión a futuro. Entonces, acordémonos que una fuente auténtica está formada por usuarios autorizados para administrarla, o sea que tenemos que tener la gente, tenemos que tener los sistemas o los módulos que hacen esas herramientas informáticas que van a hacer que los datos se puedan mantener, y tenemos que tener la base de datos donde están esos datos registrados. A partir de ahí, servicios. A partir de ahí, servicios, APIs, web service. Y ese es el cambio. Van a tener que hablar mucho. Ustedes, bueno, EDICH está usando el método de la gobernanza y está avanzando muchísimo con eso. Neuquén usó mucho tiempo las comunidades de práctica, pero es la forma de lograr que se empiecen a ordenar los datos. Entonces, la gobernanza tiene, a partir de su círculo de datos, un esfuerzo de ordenar toda la información que está en todo el ecosistema. Y el operador, que son lo que estamos tomando como rol hoy para este curso, tenemos que ver. ¿Se corta? Sí.
No, Sí, se corta, sí. pensé que era nuestra Yo conexión. también nomás. pensé que era la mía. Sí. Me parece que Gustavo está con problemas de conexión, así que vamos a esperar unos minutos a ver que se reanude. Se me acaba de cortar la internet. 300 megas de fibra. Y no anda. Estoy con datos, así Sí. que estoy con datos del Uy, celular. bueno. Así que Y no voy a hacer. querés no querés en la cámara para que no consuma tanto. Sí, voy a bajar la cámara y voy a compartir. Qué lástima, no. Me encontré de golpe solo. Digo, ¿qué No, y pasó? nosotros empezamos en mi conexión, luego se cortó y éramos todos. No. Claro. No, y estoy viendo que está titilando todo en rojo ahí. Bueno, así que no creo que vuelva enseguida, así que vamos por este lado, si no se va a demorar todo. Bien, estábamos hablando de cómo es la parte de implementar la dimensión organizacional y básicamente en el tema de datos. Y como decía, la norma tiene, no sé si se escuchó todo o no, pero tiene gran apertura en el sentido de que establece lineamientos, pero no fuerza el protocolo que hay que usar. El que voy a mostrar es el de Neuquén, es una posible implementación, creemos que la más simple que se puede llevar adelante, y la vamos a recorrer rápidamente para entenderla, para entender cómo opera y cómo está cumpliendo con lo que la norma dice. Básicamente lo que tenemos es actores, tenemos los componentes de la dimensión técnica del proveedor y del cliente, que serían las puertas, los nodos, en este caso están implementados con XRow, por eso le puse la X acá arriba. Estos son los nombres que figuran en la norma no va a hablar de XRow, como bien dijo Janina. Tenemos el sistema de la fuente auténtica, el subsistema de la fuente auténtica, y tenemos esto creo que está de Neuquén, y en la norma habla de subsistema, que es un nombre más adecuado, pero bueno, no importa, pero se entiende. Estamos hablando del subsistema que está dentro del nodo del proveedor, que sería la fuente auténtica, y estamos hablando del subsistema que está dentro del consumidor, del cliente. Como dijimos antes, ahora el VAR toma valor para entender todo. El subsistema es el VAR, el usuario final es el que está tomando alcohol en el VAR, y por supuesto están hablando de alguna persona o algún actor real que es el titular de los datos que se están compartiendo. Así que el usuario final, a través de cualquier pantalla de ese sistema, va a generar a través de una consulta de web service a su servidor de XRow local, en este caso, va a pedirle los datos con todo ese caminito que ya sabemos que va a buscar al lugar donde esté ese servidor, porque lo tenemos en la configuración global. Se va a ejecutar la solicitud a ese otro nodo va a resolver a través de un servicio estándar, red, SOAP, la consulta. Si es un dato calificado como personal, privado, va a ver si existe o no una autorización, un consentimiento del titular. Si no estuviera ese consentimiento, se lo va a tener que pedir, y ahí juega el titular. Y como resultado de esa aprobación, entonces va a entregar, si es estática, es previa, acuérdense, y esto va a ser automático, si no, lo va a tener que pedir en ese momento. El resultado del servicio va a ser entregado al servidor de seguridad
de ese nodo, y el servidor de seguridad de ese nodo, ahí levanto, se lo da a la persona, al nodo del cliente, el cliente se lo da al sistema y el sistema le llega al usuario final. Este es todo el circuito que hay que cumplir. Sí, María. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? No, ya como para chequear un poco lo de la autorización, en este ejemplo, lo de la existencia de una autorización dinámica, una estática, que esto que vos decís, cuando va a pedir autorización en el 5, digamos, sucede si es que hay una autorización dinámica cada vez que se empieza este circuito a funcionar, se va a pedir autorización, pero puede existir una autorización estática y en ese caso directamente pasa al resultado, ¿o no? Exactamente. Que es el que se está usando ahora en Ediche. O sea, cuando uno inicia un trámite, está todo lo que Claro. el sistema va a ver, Dani, dale, Dani. Sí, no, es como que el pedir de autorización, cuando nosotros hacemos el término y condición, el último que hicimos, que fue para que se implementó, en el término y condiciones se pide el consentimiento a la persona, en base a la ley de protección de datos que tenemos vigente en el país. Entonces, al hacer ese clic, ellos llaman estático, porque se hace una vez al inicio del proceso y no cada vez que vas a pedir o vas a revisar ese dato. En cambio, cuando es dinámico, te mandan un SMS en el momento en que van a acceder a tu dato. O sea, todo depende cómo estén las legislaciones. Nosotros hoy como Estado, de hecho, ni siquiera podríamos, si estamos cumpliendo en el marco de las funciones y tenemos reglamentado, no tendríamos ni que pedir autorización, siempre que sea en el marco de la función de IDUP, digamos, no el resto, digamos, que tienen el resto de los organismos. Por eso, depende cómo lo querés implementar y de acuerdo a la normativa vigente se puede adecuar esa parte. Claro. Ahora, cómo se define en el proceso. Exactamente. Claro. La norma dice hay que tener el consentimiento. Lo que nos deja... Tanto después, en algún momento, como que está bien. Claro. Pero depende de la Acuérdense- norma, porque acuérdate que la ley de protección de datos está en pleno cambio también, o sea, se presentó un nuevo proyecto, o sea, como que eso puede ir variando. En caso de que el país, o sea, nosotros en Argentina, hoy por hoy, para el ámbito privado, sí necesitan pedir consentimiento. En el ámbito público, en el ámbito de funciones, no, entonces se la dejó registrada porque, bueno, esta es una norma genérica para privados y públicos. Es importante esto que dice Gianni porque justamente depende de otras dimensiones que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ir acompañándolas. En la parte organizacional, la norma dice, bueno, si es un dato que requiere consentimiento, hay que buscar ese consentimiento. No dice cómo. En Neuquén se ha utilizado para algunos casos con SMS y yo les comenté hace tiempo que está esta tecnología que se está avanzando a nivel global, estándares para que haya operadores, o sea, son servicios, es otro actor que da servicio que me permite a mí administrar los múltiples accesos que hay de información de mis datos. Entonces yo puedo ir como, acá ya tenemos como menú de decir, bueno, a todos estos organismos le doy acceso, a este no, a este quiero que me lo pida cuando lo usa, bueno, toda esa configuración del usuario, que es muy compleja si uno lo dice así, bueno, hay gente que se está dedicando a hacer formas de hacer eso. Esas formas ya el mismo NIS las ha probado con el XRoad y están disponibles, ahí están los links, aquel que la quiera implementar, la puede implementar. Por supuesto, hay que implementar, el problema acá no es el XRoad, sino el problema es implementar el servicio de consentimiento, ¿no? Generalizado. Pero nada más que para comentar. Entonces, ¿cuál es la guía básica para el desarrollador? ¿Qué le tendríamos que decir como en 3 puntos qué tenés que hacer para hacer esto bien? Bueno, ¿de qué soy fuente auténtica? Cualquier sistema que se cree potencialmente puede ser fuente auténtica de algo. Puede ser que sea un servicio que no produzca ningún nuevo dato ni nada, existen esas aplicaciones también, pero siempre yo les puedo asegurar que en el sector público, en el gobierno, siempre que hay algo que desarrolle una aplicación es porque legalmente ese área, esa organización está registrando algo. Las organizaciones públicas son netamente de registro,
Por lo tanto, es muy difícil que haya una organización pública que no sea fuente auténtica. Así que lo que primero que tiene que hacer es, ¿de qué soy fuente auténtica? ¿De qué soy fuente auténtica? ¿Qué me dice la normativa legal que me tengo que hacer cargo? Bueno, que yo tengo que administrar los datos de los automóviles. Listo, soy el registro del automotor y me voy a transformar en una fuente auténtica y por lo tanto tengo que entender que si estoy en un ecosistema, tengo que brindar esos datos, pero no a partir de aplicaciones que yo haga, a partir de servicios digitales para otras aplicaciones. Entonces, ahora, cuando hago ese análisis y me doy cuenta de lo que soy yo responsable como fuente auténtica, también tengo que ver que no lo voy a hacer con esos datos solos. Yo no puedo tener los datos sueltos. Entonces, necesito datos de otros. Y ahí tengo que identificar qué otras fuentes auténticas tengo que tener. Porque lo que tengo que evitar es lo que dijimos al principio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una aplicación nueva. Siempre lo contamos, pero el caso del automotor es bastante indicativo de esto en Estonia. No hay ningún dato que no sea más que la identidad, el número de identidad del dueño en el registro del automotor de Estonia. O sea, están todos los datos del auto, todo lo que se les ocurra es del auto, porque es la fuente auténtica del auto. Pero del dueño del auto, lo único que hay, o del propietario del auto, lo único que hay, su número de identidad. Ni siquiera un mail. Nada. Entonces, si el registro, si el registro del automotor, está Siri prendida por acá y se pone a hablar, no tiene respuesta para eso, dice. Si el registro del automotor tiene que ponerse en contacto con el titular, va a recurrir a una fuente auténtica para hacer eso, que tiene los datos del titular. A través del código de identidad, va a poder acceder a su último correo electrónico para comunicarse. Entonces, esto de identificar con qué fuentes tengo que poder conectarme es otro de los primeros pasos que tiene que hacer el desarrollador. Y por último, ¿cuáles son las fuentes que están disponibles y cuáles no? ¿Y qué planes hay al respecto? Y acá es donde va a entrar muchísimo la gobernanza a tallar, en sentido de, pero mirá, si todos hiciéramos esta fuente auténtica que la tenemos ahí en la lista de espera, todos estos desarrollos nuevos que se van a hacer no tienen que hacer una tabla más y administrarla porque es la tabla que va a ser consumida directamente de la fuente auténtica. Entonces, ese es el juego. Estos son los 3 pasos más importantes que hay que instalar en el desarrollo de cualquier aplicación. Si hacemos estos 3 pasos, vamos a ir mucho más rápido y mucho más seguros en el desarrollo. Permítame que parece que volvió internet, así que voy a cambiar de... Un segundito. Dejo de compartir, cambio y vuelvo. Ahí está, parece que sí. Bueno, sigo vivo, así que estoy. Bien, estábamos... Deme un segundo. Acá. Bueno, ya compartimos datos, ya sabemos cómo hacerlo, sabemos que hay un protocolo, sabemos que si pasamos por los servidores de seguridad de nuestro nodo y le pedimos a nuestro servidor, no al origen de los datos, sino a nuestro servidor que vaya y busque a través de las 4 esquinas los datos, lo estamos haciendo con seguridad. Eso nos relaja en el sentido de que los esfuerzos de desarrollo se concentran exclusivamente en el servicio, porque la seguridad pasó a estar en la capa técnica, en la dimensión técnica. Eso es muy importante tenerlo claro. Ahí nosotros tenemos muchos casos de sistemas que tenían su propia seguridad con tokens y demás, que bueno, no hay problema, el XRow no molesta, es transparente a eso, se puede seguir usándolo, pero a medida que desarrollo cosas nuevas ya no tiene sentido que me ponga a hacer seguridad que ya está resuelta por la capa técnica o por la dimensión técnica. Entonces,
me concentro más, se simplifica el desarrollo, se acelera el desarrollo, no hay dos esquinas, con lo cual tengo que estar pensando en cada uno, hago un desarrollo, lo pongo en el catálogo y cualquiera que lo necesita no me va a molestar en hacer cambios en ese desarrollo, en esa interfase, porque yo con ese web service puedo alimentar a todos los que lo tengan. Por supuesto, tendré que hablar con ese, ya vimos que hay acuerdos de nivel de servicio, vamos a ver cuando veamos el miembro cómo vamos a manejar eso, pero tengo que verificar que realmente los datos que necesita son esos, que para qué lo va a usar, pero no tiene que ver con el esfuerzo de desarrollo, tiene que ver con la infraestructura de control y de gestión que yo tengo alrededor. Bueno, la siguiente parte, que tiene que ver mucho con ese acceso dinámico que hablábamos hoy, tiene que ver con la capa de procesos, o la dimensión organizacional, procesos. Y esto, ¿por qué dice co-crear procesos? Porque lo vamos a, más allá de que dice intra y inter e intra, porque puede ser que yo esto lo replique internamente, cuando tengo muchas aplicaciones, muchos organismos nos dicen, pero yo tengo que hacer integrabilidad interna, porque yo tengo muchos sistemas y no están hablando entre sí. Bueno, también se puede llevar el concepto, se puede llevar hacia adentro, pero lo que voy, el punto clave acá es el área común, el área pública. Entonces ahí lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Es lograr entender cómo nuestra organización se relaciona con otras organizaciones en algún punto de vida o ciclo de vida o evento de vida del ciudadano. Por eso yo les mostré el otro día el portal del ciudadano y no dice registro de no sé qué, dice nació un bebé, dice me voy a mudar, dice compré un auto. Entonces esos eventos, cuando uno empieza a trabajar, no es que me mandan al portal tal a buscar el dato tal, no, me hacen los trámites en conjunto, y de hecho algunos organismos ni siquiera los veo, porque se están comunicando. Acá en Neuquén yo siempre cuento el caso del registro de la propiedad inmueble, que le habla a Catastro, le manda los datos a rentas, y yo nunca vi a rentas y a Catastro. Me llega la información de que tengo que pagar la renta, pero no me obligaron a ir a ningún lado, ni a entrar a una pantalla, ni a hacer ningún trámite. Yo lo único que hice fue registrar mi propiedad en la punta del proceso. Entonces, ese concepto puede ser muy simple o puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque podemos, como acá está la imaginación de las cosas que se pueden hacer, entonces sabemos, y porque lo estamos siguiendo, que prontamente en alguna versión, será, a ver, en algunas versiones nuevas del año que viene, seguramente ya este año por lo que vemos no va a ser, va a estar el X-Room. El X-Room es la norma IRA no habla de esto, pero sí es importante saber la diferencia interna. Nosotros estamos trabajando con mensajes solicitud-respuesta. Estos son mensajes online, tienen un timeout. Si el actor que tiene que responder no responde en tiempo y forma, se da por fallido el mensaje, y por lo tanto yo como cliente tendré que reintentar la pregunta o reintentar la consulta, pero este es el modelo que está operando X-Road 2. O sea, solicitud-respuesta, y el que es muy útil y terriblemente potente para trabajar en esos procesos interorganizacionales es el X-Room, que es el nombre técnico que le están dando, pero la arquitectura del mensaje es publicación-suscripción. O sea, alguien publica algo, el hospital dice nació un bebé, y el hospital dice mis suscriptores son la obra social, el registro de las personas. En lugar de yo tener que hacer el esfuerzo de ir a avisarle, como lo hago ahora con este mecanismo, a cada uno de mis suscriptores, yo me relajo en la sala. Entonces, ¿qué hago? Aviso acá publicando, y todos los que están interesados, que van a ser seguramente más de uno, van a ir a buscar esa información, que puede estar incluso diferenciada. ¿Qué quiere decir diferenciada? Que yo puedo poner para el registro civil los datos completos de ese bebé, pero para la obra social poner que nació un bebé de sexo, capaz, y para la escuela, que también le interesa, decir sí, que nació un bebé, no me importa ni el sexo ni nada, y que vive en tal lugar, porque a la escuela le importa saber si está en su área de influencia o no. Entonces, yo publico
una serie de datos en una sala y los actores fuera de secuencia, o sea, ya no es sincrónico como esto, sino esto es asincrónico, pueden consultar y enterarse y hacer. Esto es como está hoy el avance en el NIS, y lo que están haciendo, el Message Room, los sistemas de información y los sistemas suscriptores. Y están implementando, hay tres estrategias de implementación en este momento, la que estamos usando un poco nosotros ahora y Estonia también, y Finlandia también, que es esta de conectado, o sea que lo que se hace es se implementan distintas salas, estas salas, con separadas, digamos, y se conectan a través de X-Road como si fuera un subsistema más. Como yo decía recién, el Smart Contract, algo que está afuera, pero no es de X-Road, no tiene nada que ver. Y lo que está haciendo la gente de NIS es integrando un componente que se llama Apache Kafka, que es el más estable de todos los mecanismos que hay para hacer publicación-suscripción. Este es un desarrollo que se hizo para LinkedIn, que luego se lo tomó la comunidad de Apache y lo generó como código abierto, y que permite, por ejemplo, cuando ustedes usan LinkedIn y alguien hace una publicación, vieron que de golpe la gente que lo sigue ve la publicación. Bueno, no es más que esto. O sea, yo publiqué algo, todos los que me siguen van a recibir el aviso de que lo tienen para ver mi publicación. Esto se utiliza, esto genera resuelve muchísimos problemas de sincronismo, entonces yo no tengo que estar viendo si le avisé a todos, yo lo pongo ahí y él va a venir el suscriptor a verlo cuando quiera. No tengo que verlo ahora si no se pierde y ese tipo de cosas. La diferencia acá es que el Apache Kafka ya sería parte del Apache Kafka o código adaptado, porque es código abierto, sería parte integrada dentro del X-Road, y después hay una mucho más ambiciosa, que es que esta sala tenga las mismas características de seguridad, un poquito este dibujito que está acá, que tiene el X-Road. O sea que es como una sala con seguridad que administra a alguien, o sea, con seguridad X-Road me refiero, con toda la capa técnica completa, o sea que todos los mensajes, hoy LinkedIn y todo eso, yo puedo hackear y puedo hacer un montón de cosas. Acá no podría hacer nunca eso, porque justamente gozaría de los mismos mecanismos de seguridad que tiene hoy X-Road. Bueno, en eso están trabajando hoy. De todas maneras, se puede aprovechar esto inteligentemente con Apache Kafka o con alguna otra implementación. Y esto nos permite hacer este tipo de soluciones. Entonces yo tengo un smart contract o un workflow alojado en algún lado, alguien tiene que hacerse cargo, o se hace cargo la blockchain o se hace cargo una organización que trabaja para varias, pero lo concreto es que ante un evento, que puede ser estos eventos de vida del ciudadano, a través de otras API que conectan con otros servicios de otras organizaciones, como pueden ser las fuentes auténticas y demás, más mensajes que están en estas salas de publicación-suscripción, yo puedo establecer una regla lógica de qué tengo que hacer. Entonces, si pasa tal cosa, hago tal otra. Si pasa esto, hago esto otro. Y entonces, en función de eso, esto de las emergencias médicas, o creo que se los he contado, del Uber en Estonia, que hasta cuando me cobran a mí están pagando el impuesto, y que los conductores y autos tienen que estar verificados en las fuentes auténticas. Bueno, todo ese tipo de cosas. Cualquier idea interesante que valga la pena, por supuesto, se puede implementar en el ecosistema, ya no en las organizaciones, sino entre las organizaciones. Y este es el gran salto cualitativo de un EDI. Y acuérdense que encima yo acá podría estar dando, porque esta tarea, yo a este proceso, acá dice un workflow, ¿no? Pero un BPM, pero podría ser un smart contract, lo que sea, pero a este workflow es que la fuente auténtica le da derecho a acceder. Entonces, cuando acá va esta tarea a acceder a esta fuente auténtica, no es la organización que la está ejecutando la que tiene derecho a entrar. Lo que tiene derecho a entrar es esta instancia de proceso. Y por lo tanto, como decíamos antes,
tengo esa cosa mágica que me deja entrar ahora y puedo, sin violar ningún principio de seguridad, acceder al dato correspondiente. Ellos ya lo están planteando a nivel cross-border. Cross-border significa transfronterizo. ¿Por qué? Porque están usando estos mecanismos entre Estonia y Finlandia en sus pruebas de concepto y sus desarrollos. Con lo cual, bueno, ya sabemos que alguien un estonio puede ir a Finlandia y retirar sus medicamentos, o esto que está ya mucho más avanzado con esta tecnología. Bueno, vamos a ver cómo es la norma para esto. ¿Cómo hace la norma 17610 para permitirme hacer estas cosas? Bueno, básicamente acá empezamos a ver los building blocks, ¿no? Los bloques constructores. Todo esto que está acá más grisado y que tiene este dibujito es porque es el anterior que vimos, no es más que eso. Es cómo alguien resuelve una consulta de una fuente auténtica. Y eso es todo lo que estamos viendo acá. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, haciendo todo lo que vimos antes, entre las puertas, entre los nodos, verificando si el usuario dio el consentimiento o no. O sea, este bloquecito constructor, y esto es importante para los que hacen código, porque pueden reutilizar componentes. Así, no digo que sea obligatorio, pero si yo tengo ya un componente que hace esto, yo lo puedo reutilizar para cualquier acceso a una fuente auténtica. Y si alguien lo disponibiliza en forma abierta, los demás no tienen que hacerlo tampoco. Con lo cual, en el aplicativo, que sería el subsistema que estoy utilizando, puedo utilizar un componente que me resuelva toda la comunicación con el protocolo que exige la norma. Ahora acá estamos agregando, fíjense, está el subsistema de información, la puerta de uno, la puerta del otro, pero ahora tenemos que la aplicación que utiliza los datos está colgada de un motor de workflow. Y la autorización que se hizo acá se hace al motor de workflow, no a la aplicación cliente. Entonces, acá es donde aparece esto. Cualquier sistema que hoy use datos, pero se subordine a un proceso que está enganchado con una fuente auténtica, autorizado el proceso. O sea, para el XROD es un subsistema más. Acá no hay ninguna teoría nueva para romperse la cabeza. El subsistema que alguna organización disponibiliza es el proceso. Entonces, yo autorizo al proceso, y el proceso, a través del cumplimiento de estas flechitas que están acá, que es básicamente identificar al rol y darle al rol que le corresponde el acceso a los datos, logro implementar ese concepto que estuvimos viendo hace un rato. Gustavo, Entonces, sí, por ahí favor. no sé cómo estás de tiempo, pero quería, no estoy encontrando dónde lo escribimos con Clary, pero me acuerdo que habíamos pensado en un ejemplo acá, que era Sí. cuando se da de alta un personal de la administración. Que cuando vos le das de alta, o sea, primero, bueno, existe una normativa, o sea, se debería dar de alta en el sistema, hoy por hoy, de instrumentos legales, que parte del SGT tiene el módulo de instrumentos legales. Una vez que está dado de alta ese instrumento legal, debería darse de alta para la mayoría de la administración pública en lo que es el PON, o sea, darse de alta a la gente, darse de alta a la categoría, bueno, es un proceso muy simplificado lo que estoy redactando, tiene otras cuestiones, darse de alta, bueno, en todos los sistemas donde va la imputación de ese gasto, presupuesto, ese tipo de sistemas, y también dar de alta todo lo relacionado a obra social, que sería INSEP, seguros, o sea, toda esa parte, bueno, y ahora se incluiría cuando esté implementado el sistema de recursos humanos que también se está trabajando. Es como que eso sería un ejemplo concreto por ahí de proceso proactivo. Dentro del proceso de alta de un personal, en ese proceso se disparan acciones en un montón de sistemas. Eso sería, digamos, por ahí un ejemplo. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Sí, sí, en la norma, no sé dónde está, tampoco no me acuerdo cuál es, pero sí la idea era, o es poner un ejemplo concreto de cómo funciona esto, ¿no? Yo uso más lo de la salud, pero lo que acaba de decir es muy bueno, porque fíjense todos los lugares donde impacta el hecho de que se incorpore una persona a la organización. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos esos sistemas queden perfectamente alineados con el nuevo integrante
en una sola movida, en una sola acción informática, ¿no? Que sería este proceso que iría interactuando con los distintos sistemas que requieren información de la persona o que necesitan registrarlo de alguna manera. Así que, y si estuviéramos haciendo esto con consentimiento dinámico, a la persona le saldría algo así como usted está siendo incorporado al gobierno de Chaco y vamos a tener que registrarlo, para hacerlo estático, vamos a tener que registrarlo en todos estos sistemas. Y uno dice, ok, porque quiere entrar, seguramente, y entonces automáticamente todas esas acciones que hoy son tareas humanas que normalmente se descoordinan, que hay uno que la hizo, el otro todavía no la hizo, y lo mismo con la, y yo daría el otro ejemplo, que es el más difícil, porque para que entre alguien siempre se terminan haciendo las cosas, pero el más interesante es cuando alguien se va, porque cuando alguien se va, a veces quedan derechos de acceso y un montón de cosas por todos lados, ¿no? Entonces, que se haga el proceso tanto de incorporación como el de salida de alguien, que me parece que tiene muchísimas cosas también para, sí, María, para hacer. Sí, es el ejemplo que... ¿Se escucha bien? Sí, sí. Es el ejemplo que estamos trabajando y que hace mucho tiempo ya lo vi, que es el tema de la defunción. Que hoy Claro. la defunción se registra cuando va el familiar a decir que la registran. Y eso Claro. es totalmente como una Claro. locura, por lo que estás diciendo. Una cantidad de sistemas y cosas que siguen funcionando si la persona por ahí se toma un mes en ir a registrar la defunción, o se toma una semana, o no importa, debería ser automático, digo. Una Claro. persona deja de existir y automáticamente tiene que impactar ese hecho en muchos sistemas. Claro, claro. Por eso empiezan a aparecer este concepto de fuente auténtica más allá de lo que uno obviamente dice, el registro del automotor, el registro de las personas. Fíjense, seguramente tienen un lugar ustedes donde registren las licencias de las personas. En licencia una persona no debería poder firmar, a pesar de que firmar digitalmente se puede firmar de cualquier lado. Si uno tiene como fuente auténtica ese concepto de licencia, en los procesos de firma podría estar verificando que la persona esté en actividad y no esté de licencia. Bueno, da para estar todo el día pensando en acciones que hoy no se controlan, que generan errores. Bueno, que estos mecanismos, estos building blocks que estamos viendo, permiten construirlos. Porque nada más que eso es, pero yo quisiera controlar, listo, ponemos esta acción. Pero son muchos sistemas, quizás todos los que nombró Janina recién están en 3 o 4 organizaciones, pero cuando entramos en actividades ya que involucran a los privados también, imagínense la cantidad de cosas que se pueden empezar a normar en un proceso más claro y más pautado, ¿no? Bueno, y por último llegamos a los servicios, que es la parte más potente de todo esto, porque es cuando realmente ya no solo logramos que los datos estén todos bien en todos lados con este proceso, sino que estamos explotando cosas totalmente nuevas, ¿no? Y ahí aparece el concepto, ya sí, acá necesitamos, porque ya no estamos hablando de sistema a sistema, sino estamos hablando de que algún sistema, este es el VAR, algún sistema tiene que hablar con los usuarios, y empezamos a ver cosas locas, ¿no? Por ejemplo, una de que me encanta ver qué mal pensamos, porque uno cae permanentemente. Fíjense, si yo tengo todo lo que hablamos recién, lo tengo hasta la capa 2, ¿no? O sea, la capa de María Sánchez, ¿estás levantando la mano de vuelta o no sé si es la misma de antes? ¿Levantaste la mano? Ahí abajo, ahí abajo. No, porque me apareció recién de vuelta y digo, no sé si es la misma o no. Bueno, por un lado estamos viendo que si yo tengo identidad digital, ciudadano digital, yo puedo operar desde mi ventanilla única, porque es mía, porque es mi teléfono, porque es la interfase que yo elegí, con cualquier actor de gobierno, con cualquier fuente auténtica, con cualquier proceso. Pero tengo que tener identidad digital. ¿Por qué? Porque así como dijimos que los organismos tienen que saber quién es quién y demás, ahora los organismos quieren saber, o los sistemas de los organismos, que ya no están pasando por X-Row, porque ya esa capa ya la pasé, estoy en la última, estoy en el VAR, por eso digo lo del VAR, estoy ahí, bueno, quieren saber que soy yo el que va a acceder, porque si no, no me va a mostrar los datos, por un problema de confidencialidad, de privacidad y demás. Entonces, ahí podemos hacer esto. Ahora, algo que
que tratamos de hacer en Neuquén, bueno, ahora se va a retomar, es que en las pequeñas localidades donde la gente no tenía capacidad tecnológica, capaz que vive en el medio del campo y va al pueblo a buscar alimento y también tiene que hacer trámites, es que en Neuquén hay una cosa que se llama CCI, que son Centros Comunitarios de Informática, algo así, no sé si estoy diciendo bien la sigla, perdón. Pero bueno, entonces hay una persona que administra como un cibercafé, digamos, del pueblo, pero tiene acceso digital, porque tiene internet. Ahora, esa persona puede suplir la deficiencia de la identidad digital. Entonces yo, acá tendría que dibujar un paisano, no un ejecutivo, pero no importa, yo podría haber presentado mi DNI, de hecho este es el objetivo, y esa persona responsable, porque está representando al gobierno, verifica que soy yo y me ayuda a hacer el trámite. Ahora, lo loco que yo decía recién que se podría hacer es que si yo tengo, vieron que los bancos, por ejemplo, antes uno iba al banco, bueno, capaz que soy muy viejo, ¿no? Y me van a tener que perdonar, pero antes uno iba al banco y decía, cola para depósitos, cola para cobrar cheques, cola para plazo fijo. Entonces uno hacía la cola que correspondía, y el cajero que estaba del otro lado, lo único que hacía era una tarea. Hoy uno va al banco y hay una cola de caja donde uno puede hacer el plazo fijo. O sea, este concepto de mezclar funciones, no mezclar, integrar funciones o unificar funciones, ya se ha dado en muchos territorios. Ahora, sin embargo, en las organizaciones públicas, cada mesa de entrada, estoy hablando de las mesas de entrada física ahora, cada mesa de entrada física atiende solamente su organismo. Sin embargo, con este concepto que acabo de decir, cualquier repartición pública podría ser vinculante a cualquier trámite para el ciudadano que no tiene acceso digital. Con lo cual yo me puedo arrimar a la que tenga más cerca y esa persona, así como yo la puedo hacer solo, me podría asistir para hacerlo. Bueno, ese concepto que no lo estoy pretendiendo que se haga, a ver Mariela, pero veo que Mariela ya se adelantó. A ver Mariela. No. Sí, no, simplemente hacer la similitud a lo que tenemos en Chaco. Para nosotros la validación de identidad, que no es el concepto de identidad digital, sino validación de la identidad digital, es la plataforma Tu Gobierno Digital, y esa nubecita que tiene en el e-gobierno son todos los sistemas que están dentro de la plataforma Tu Gobierno Digital. Entonces, de un solo acceso, luego de pasar por la validación, por un proceso de validación de identidad digital, puede acceder a cualquier servicio digital del gobierno o de cualquier otro servicio privado que se puede adherir también a la plataforma Tu Gobierno Digital. Hasta ahora tenemos todo estatales, todo de nuestro gobierno. Como así también el reemplazo del otro gráfico que tenés a la izquierda es el concepto que dentro de la misma plataforma Tu Gobierno Digital está la posibilidad de iniciar los trámites online, y esos trámites online están en un único sector, una sección de trámites, sección trámites online, y el ciudadano entrando por la plataforma con su validación de identidad obviamente puede iniciar cualquier trámite, que son trámites de las distintas reparticiones. No necesariamente tiene que hacer un caminito, claro, como antes era físico. Ahora, el concepto que lo estaba describiendo, como se trabaja en Neuquén, nosotros no lo tenemos tal cual así. O sea, nosotros tenemos espacios físicos en el interior, que ocupamos ahí la estructura de los puntos digitales de Nación y también de los equipos de los municipios, en los casos donde no hay punto digital, donde capacitamos a los operadores que están ahí, que son personal municipal, sea en el punto digital o en el municipio, y se lo habilita en nuestra plataforma de Tu Gobierno Digital, como también los de los puntos digitales están habilitados para la plataforma Mi Argentina, y lo que pueden hacer ahí con el vecino es darle la validación de identidad presencial. Esto quiere decir que el vecino se acerca con su DNI y este operador convierte ese usuario con el nivel de validación de identidad para Mi Argentina o para Tu Gobierno Digital. Y no es que hace ese operador el trámite en nombre de ese vecino, sino que ese operador tiene la función de asistir a ese vecino para que haga el trámite. Para eso le ofrece una máquina, una notebook, le ofrece conexión de Wi-Fi para que se conecte de su celular,
La idea de ese operador, que a veces funciona, a veces no, pero es el objeto, es que lo incluya digitalmente a ese vecino. Claro. O sea, Sí, que sí. ese vecino se pueda convertir el día de mañana en poder él mismo poder iniciar un trámite en el mundo digital. Obviamente que para eso requiere de un equipo, llámese un celular, llámese una PC, y requiere de la conexión a Internet. Y el gobierno, a través de esos espacios físicos, lo que pretende es darle la facilidad de un equipo, la facilidad de un Internet y la facilidad de un operador humano que pueda estar al lado de él asistiéndolo. Ese es el objeto de los puntos digitales o de las personas que estamos capacitando en los municipios donde no tienen punto digital y puedan asistir de esa manera al ciudadano. De igual manera, lo que siempre queda vigente, más allá de todo esto que se hace en el mundo digital y tiene un fondo mayor de inclusión digital al ciudadano, es la posibilidad de ir efectivamente a la oficina pública que corresponda y poder hacer su trámite en forma presencial. Pero obviamente eso ya tiene otras condiciones, que es que tenga que viajar, ir físicamente a una oficina, hacer un impreso de la nota que tiene que presentar, etc. Por eso es que el objeto es que haya en cada una de nuestras localidades esa personita que está en traje rojo ahí, con las condiciones de poder asistir a ese vecino, poder darle una máquina o poder darle wifi para asistirlo, que pueda hacerlo desde su celular. Ese es el objetivo y por el cual estamos trabajando. Bien, en realidad lo explicaste mejor que yo, porque ese es el espíritu también de lo que es. Yo lo que ponía el extremo donde alguien que no usa para nada la tecnología es asistido, pero la idea es esa, ¿no? Que la gente vaya, porque de hecho hay, no es un cibercafé, no es un cibercafé, pero hay muchas máquinas y se puede usar como si uno va y lo hace el trámite solo, pero aquellos que no pueden o no están en condiciones por la edad o porque están todo el día en el campo y no saben lo que es la tecnología, de hecho hay algunas localidades acá que pasa eso, entonces ahí sí se los asiste, pero lo explicaste perfectamente, Mariela. Es tal cual, o sea, estamos haciendo lo mismo realmente. Perdón, acá. Bueno, y acá tenemos otro diagrama de cumpliendo con la... Perdón, no, me fui para el otro lado. Acá tenemos el diagrama de cómo es el caso de los servicios. Cualquier aplicación que lo único que hace es consume de muchos actores, produce algún agregado de valor y lo entrega de nuevo, pero no genera nuevos registros para una fuente de consulta posterior. Entonces sigue este circuito que es muy parecido al de la fuente auténtica, pero ya no tiene la validación. Ya estamos hablando de datos anonimizados o datos generales o datos abiertos. Y entonces, de la misma manera, pasa por los nodos. Y por supuesto, como los nodos son los que hacen todo el esfuerzo de registración, de timestamp, o sea, que esto es trazable, que esto es... Yo me concentro en los servicios y las funcionalidades que quiero, y el sistema de X-Road se va a encargar de realizar todas esas cosas. Esto es lo que hoy está explotando en Estonia, es lo que estamos tratando de hacer acá también, y hoy entre Estonia y Finlandia, que por eso aparece este concepto de, esto se llama el proyecto de Bureaucrat. Bureaucrat es el proyecto, ya lo comenté en otro momento, pero básicamente es con las interfaces de voz tradicionales, estándar, que vienen en los teléfonos. Han hecho componentes para poder entender esa voz y identificar qué es lo que necesita el ciudadano, identificar dónde está el ciudadano en ese momento, o sea, saber en qué localidad está. Por supuesto que puede haber preguntas generales. Acá seguramente va a empezar a tallar el ChatGPT para poder responder cualquier cosa en forma genérica, pero si yo lo que quiero hacer es algo concreto, es algo que tiene que realizarse, no que simplemente tengo que dialogar, sino que tiene que producir un resultado concreto, con un registro, con un documento, con una credencial, lo que sea. Bueno, en función de dónde me encuentro y de los acuerdos transfronterizos que tengan esos gobiernos, se van a empezar a coordinar con esas salas, con esos conceptos que estuvimos viendo antes de procesos proactivos, y van a interactuar con los servicios de toda la complejidad que existe abajo, que es un poco la que estamos llevando adelante al implementar los EDI.
Así que, pero esto es factible por esta piecita. O sea, y la última, que ya estuvimos hablando, así que esto va a ser muy rápido, es que esto, que era esto, ¿se acuerdan que era la estructura mínima que representa esto? Es un ejemplito de uno, y que tenemos la posibilidad de hacerlo backend o frontend. El frontend puede ser papel o digital incluso, y el backend puede ser esta interoperabilidad que estamos haciendo con los EDI, que es donde está focalizada la norma. Y que ahí, bueno, esto también lo vimos, pero simplemente para repasar, que los elementos se repiten en las distintas soluciones tecnológicas, que en todos los casos la seguridad y todos los conceptos que estuvimos viendo de autenticidad, confidencialidad y demás, se hace con certificados asimétricos, la misma formato, que algunos pueden usar PKI, como usa el XRoad, que algunos pueden usar SSI con la blockchain, como usa identidad autosoberana, pero ambos están usando el mismo mecanismo, los mismos certificados, que MyData, que también lo comentamos hoy, está trabajando para integrar SSI y consentimiento, que es el puente que le falta a SSI para poder usar la interoperabilidad backend, con lo cual estamos viendo que hay una confluencia de tecnologías que van a potenciar el hecho de que, ok, tengo XRoad, todo va bárbaro, todo transparente, me fui al campo, no tengo internet, bueno, entonces uso la billetera que tengo como mi Argentina o como puede ser SSI, algunos documentos necesarios para moverme cuando no hay conectividad. Y si existe la conectividad, a través del consentimiento, logro que no me molesten y yo no la tengo que presentar. Entonces, esa trilogía o ese concepto de resiliencia que estuvimos viendo, de solución, es un poco lo que creo que se está dando naturalmente. Y como ya vimos, incluso el mismo XRoad está planteando usar SSI, no para hacer pasar por el ciudadano los certificados, sino para que los servidores de seguridad, usando SSI, no tengan que tener una PKI atrás. Con lo cual, creo que hay buenos paradigmas como para que vayamos lo antes posible a los sistemas digitales inteligentes. Pero ¿qué pasa? Tenemos que convivir con todo esto. Y ahí aparece este concepto de qué hacemos hoy cuando yo hago un esfuerzo para que una fuente auténtica empiece a entregar información, y del otro lado tengo un organismo que está usando papel, o que está usando el TAT y no conecta. Entonces ahí empiezan a aparecer estas herramientas que nosotros les hemos mostrado en algún momento, como que cómo hago para que un producto que viene de una fuente auténtica, que viene con todo, se pueda utilizar en un mundo del papel y no me molesten al ciudadano. O si ahora viene un ciudadano con una billetera y me dice, pero yo uso la billetera, quiero tener mi documento acá, mi credencial acá, bueno, ¿cómo hacemos para que también desde la plataforma del EDI se le pueda entregar? Todas estas cosas lo que están haciendo es convivir en un mundo como el nuestro, ¿no? Y ahí vimos cómo las piecitas que hoy existen, combinadas adecuadamente, producen este tipo de resultados. En este caso, un documento verificable, que puede ser impreso y verificable con un celular, una foto, con la cámara, perdón, y que puede suplir el problema de que el ciudadano se tenga que movilizar y demás. Así que acá está un poquito el resumen de los distintos casos emblemáticos que tenemos, el caso de Estonia, todo backend. El caso de Neuquén, que es algo backend, algo este portal, este hub de certificados para evitar que los que todavía están en papel molesten al ciudadano. El caso de Cava, que es otro típico, que es un poco 40-40, que va a ser por backend y por identidad autosoberana algunas cosas. Que esto estimamos nosotros que en 2 años ya va a estar prácticamente cubierto todo. Siempre va a estar la gobernanza, siempre va a estar el avance entre los distintos organismos, y siempre va a estar que estas decisiones de si está haciendo bien o si está haciendo mal, tienen que pasar por este análisis que la gobernanza y los círculos especializados tienen que ir haciendo de los datos, de los procesos, de los servicios. O sea, el operador va a requerir que de la gobernanza venga la decisión de que el caso de uso ha sido verificado como una obra, por eso hablamos de urbanismo digital, como una obra
pública, o una obra particular, perdón, que tiene los controles no tanto del interior, sino de su exterior, de su parte común, de sus conexiones, en eso, para que se transforme en un building block dentro del ecosistema. Así que bueno, esto es lo que estaba para hoy. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Todos mudos? ¿Todos? Vamos a ver en una gráfica, a ver qué porcentaje de Chaco está en backend y qué otra sigue. A cada Está un perfecto. año. Sí, eso hay que hacerlo. Incluso el gráfico de monitoreo que tienen de la red, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo cuando monitoreamos la maraña esa? Sí. Ustedes pueden empezar, o sea, ya la tienen para la parte de X-Road, y si siguen relevando con todos los sistemas relevados, guía de trámite relevado y demás, pueden hacer la que les falta. Con lo cual, y es algo que yo estoy tratando de que se logre realizar en alguna jurisdicción, es empezar a ver cómo una va achicándose y la otra va creciendo, y es un indicador espectacular incluso para mostrarle a la ciudadanía de cómo se va invisibilizando su trabajo, ¿no? Y ganando tiempo, porque cada vez que alguien no tiene que ir, no tiene que moverse, es tiempo ciudadano. Así que yo creo que tengo mucha fe en Chaco, Mariela, que vamos a hacer todas estas cosas primero ahí que en otro lado. Yo creo que Así, sí. no, porque sí, porque ustedes lo tomaron con una velocidad diferente a todo el proceso de transformación. La gobernanza, el hecho de decidir mostrar la auditoría de los ciudadanos. O sea, hay decisiones importantes que al tomarlas y llevarlas adelante generan que la evolución del ecosistema, que es la gobernanza básicamente, tomando estas decisiones, acelere todo el proceso, que es lo que buscamos, ¿no? Que todo este avance se haga lo más fluido posible y con la mayor cantidad de actores. En paralelo, ¿no? Porque esto es un avance en paralelo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, parece que no, ya nos pasamos un cachito de la hora, pero no hay problema. Bueno, recuerdo lo de, por si no estaban todos presentes, traten de completar la encuesta que se hizo, así nos sirve para mejorar a nosotros y la podemos incorporar si tenemos respuestas en el informe que tenemos que hacer ahora de la evolución del curso. Y bueno, y nos vemos el próximo miércoles. Ya no sé qué vamos a hacer después que termine el curso, porque me va a entrar ganas de entrar a la reunión, porque ya se ha hecho una repetición tan larga que esto pasa a ser, ¿cómo se llama? Bueno, cuando uno repite algo mucho, ya me olvidé la palabra, se me cansó la neurona. Un hábito, los miércoles a las 10 tenemos un hábito que entrar en conferencia. Bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles, y traten de completar entonces la encuesta, por favor, y bueno, y las preguntas de la clase. Gracias. Hasta luego, Hasta la gracias. clase que viene. Chao, chao.